Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en este 26 de julio, ya casi se acaba el séptimo mes de este 2023. Soy el psicólogo Gregorio Camacho, gracias, bienvenidos a esta emisión de salud mental. Es un gusto para mí saludarles y de verdad conectarnos en esta tarde con toda la energía para hablar de este tema tan importante. Saludo a cada una de las personas que se van a estar conectando. Gracias por darse el tiempo. Gracias a quienes nos siguen en las diversas redes sociales de Ultimatum MX. En verdad, para nosotros siempre es un gusto que estén con nosotros a la distancia. Hoy vamos a hablar sobre el trastorno de ansiedad generalizada. El día de ayer hacía una publicación en mi página de Facebook, que con mucho gusto usted, si tiene el tiempo, puede seguir, que es psicólogo Gregorio Camacho, o seguirme en mis redes sociales, donde hablábamos sobre eh, los síntomas principales de acuerdo al manual del diagnóstico y los trastornos mentales, el DSM-5, que es un manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales utilizados en psiquiatría y utilizados también en psicología y en las instituciones públicas y privadas para el diagnóstico oportuno y el tratamiento de estas condiciones. Hablábamos precisamente de los síntomas. Me sorprendió mucho ver cómo hay personas que viven con esta condición y con estas situaciones y que no han sabido, por así decirlo, tener precisión o acercarse a alguien para que sean diagnosticados. Muchas veces nos quedamos con el consejo o con la sugerencia o con lo que creemos o con simplemente con la sospecha de lo que nosotros podemos considerar que es lo que nos está pasando. Y entonces, el diagnóstico de ansiedad generalizada es muy importante que entendamos algo primordial. Es únicamente realizado por un profesional de la salud mental, un médico, un psiquiatra o un psicólogo calificado para realizar. Debe de venir sustentados con pruebas. Sin embargo, cuando yo me refiero a pruebas en el rubro psicológico, nos estamos refiriendo a aquellos tests o inventarios que están ya validados y estandarizados para generar un diagnóstico a partir de las respuestas del paciente. Sin embargo, también hay en el diagnóstico diferencial algunos médicos que van a sugerir otras herramientas como los electroencefalogramas, incluso en algunos casos las tomografías según sea la afección en la que se esté dando. Porque recordemos que al impactar en el sueño, si nosotros vamos con un neurólogo, el neurólogo oportunamente puede ir descartando algunos elementos que son importantes, como por ejemplo que no exista una lesión cerebral. Algunos médicos van a solicitar algunas especies de análisis para que en el diagnóstico diferencial se sepan distinguir de otras condiciones. Es importante saber que dentro del mismo manual de los trastornos, esta condición se diferencia de otras enfermedades y se separa precisamente de otras afecciones que pudieran estar comprometiendo la situación. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que ver que el paciente con ansiedad realmente responda a los criterios que estamos estableciendo en el DSM. Y si usted se da el tiempo en esta tarde de identificar alguno de los síntomas, usted se va a encontrar como primer punto, que la ansiedad y preocupación excesiva, calificada como una anticipación aprensiva, que se produce durante más días de lo que ha estado ausente, durante un mínimo de 6 meses, en relación con diversos sucesos o actividades como en la actividad laboral o escolar o la actividad que esté narrando el paciente. Al individuo le es difícil controlar la preocupación. ¿A cuántas personas le pasa que tienen una situación que les angustia un suceso de la vida y muestran poca capacidad para controlar esa preocupación que le lleva a dejar de hacer otras actividades? Por ejemplo, si les preocupa que su pareja esté mal con ellos, esta preocupación excesiva y anticipación aprensiva puede generar que esa persona no asista a trabajar o no rinda lo que debe rendir por estar hiperfocalizado. Y esta es una palabra que me gustaría que usted identificara. La hiperfocalización hace que una persona utilice todos sus sentidos, obviamente involuntariamente, para estar únicamente focalizado y concentrado en lo que está sintiendo y en la imagen mental previa que tiene sobre las cosas que está generando a nivel de pensamiento. Es decir,
La persona tiene una idea, considera una situación, sufre por esa situación porque le genera angustia, porque le genera preocupación y todo el cuerpo funciona a partir de esas preocupaciones. Es importante saber que el estado de ansiedad responde a bases biológicas porque es un estado de alerta biológico en el cual nos sirve muchas veces para tener una mejor respuesta ante ambientes desconocidos o ante ambientes que generan una situación de alarma. Pero estamos hablando de una respuesta biológica que aún no ha sido trastocada. Cuando esto ya se convierte en algo que supera al ser humano y que ya no solo es en situaciones de alerta real, sino que son en situaciones de alerta a partir de un razonamiento o a partir de una imagen mental, entonces estamos hablando de un trastorno. La ansiedad y la preocupación se asocian a tres o más de los siguientes síntomas y al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. Ojo, muy importante, en los niños solamente se requiere un ítem de los siguientes que voy a leer: agitación o nerviosismo, facilidad para fatigarse, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y trastornos del sueño. En los niños se necesita uno, en los adultos debemos considerar tres o más de los síntomas que se están llevando. Cuando nosotros recibimos el diagnóstico, que es importante señalarlo en este momento, independientemente de que usted escuche o vea este programa desde la comodidad de su hogar o lo escuche en modalidad de podcast, es muy importante que usted sepa que esto no es un programa de diagnóstico, que usted si quiere y se identifica con alguno de los síntomas, es importante que acuda con un especialista para que no se autodiagnostique o considere que este programa o este podcast sirve únicamente para que usted tenga claro qué es lo que está pasando. O sea, lo decimos porque debemos de ser muy puntuales en este sentido y no establecer ningún tipo de información que perjudique. Ahora, una vez que tenemos un diagnóstico, ¿qué procede a nivel emocional? Usted está ante una situación que necesita tratar, que ya es consciente que necesita tratar, y entonces identificamos los siguientes puntos. Existe un tratamiento terapéutico y existe un tratamiento farmacológico, y esto depende completamente de los niveles en los que la afección por el trastorno ha dejado. Depende mucho de la accesibilidad del paciente y depende mucho también del contexto sociocultural en el que se esté moviendo. Hay pacientes que a partir de las decisiones en tratamiento salen adelante con un acompañamiento terapéutico, psicológico, pero hay pacientes que requieren también una farmacología, es decir, un auxiliar farmacológico que permita la regulación de los síntomas porque estos síntomas ya están fuera de las manos del paciente y la respuesta al tratamiento psicológico muchas veces se ve limitada. Ojo, que haya un tratamiento farmacológico no quiere decir que va a dejar de existir un acompañamiento terapéutico. Lo comentamos porque muchas veces los pacientes se confunden y consideran que por tomar sus medicamentos tienen que dejar de asistir a terapia, ya no la necesitan. Y es todo lo contrario, porque muchas veces la medicación únicamente contiene los síntomas, pero todos los procesos cognitivos que se dan en la ansiedad son necesarios aterrizarlos en el trabajo terapéutico. Las decisiones de cuánto afecta el trastorno de ansiedad a la capacidad de desenvolverse en la vida diaria del paciente van a ser procesos que se dan en la charla con el terapeuta o el especialista en cuestión. Los dos tratamientos principales para el TAC son la psicoterapia y la farmacología, como lo mencionaba. Se ha comprobado que la combinación de ambos son más beneficiosos. Sin embargo, siempre habrá la libertad de que el paciente decida qué es lo mejor para él. En temas psicoterapéuticos, la terapia cognitivo-conductual es la que ha dado más resultado en el tratamiento de la ansiedad, porque trabaja con todo el proceso cognitivo, con todas las ideas, con todos los pensamientos que se puedan dar a nivel emocional, con todas las respuestas y sensaciones, y también trabaja con el auxilio en el asesoramiento de los comportamientos que se comienzan a generar a partir de estas ideas, y entonces se vuelve un entrenamiento práctico
en la regulación de estas sintomatologías. Esta terapia es la forma más efectiva de psicoterapia desde el punto de vista de algunos estudios, sin demeritar algunos, otras corrientes u otras herramientas que la psicología nos ofrece. Como un tratamiento a corto plazo, la terapia cognitivo se centra en enseñar habilidades específicas para controlar directamente las preocupaciones y ayudarte a retomar gradualmente las actividades que has dejado de hacer o que evitas hacer por lo que tus pensamientos ansiógenos te dicen. En la medida en que tú vas rompiendo esas barreras que tus pensamientos te han colocado, comienzas a avanzar y construyes una nueva forma de desenvolver. Usted puede entrar a internet y encontrar una gama de medicaciones que se puedan dar, pero ojo, es muy importante recalcarlo. Si usted quiere salir de su condición o asesorar a un amigo, jamás le recomiende un medicamento como tal a nivel comercial, sino siempre sugiera que vaya con un especial. Esto es lo mejor, esto es lo recomendable, porque no todos los medicamentos hacen el mismo efecto. Incluso aquellos que son selectivos y actúan sobre un neurotransmisor en específico, necesitan la evaluación de un especialista previa a la selección de la farmacología asignada. Algunas personas han encontrado en tratamientos alternativos o naturales una forma de sobrellevar el estrés y la ansiedad. No podemos desvirtuarlos, pero tampoco podemos recomendarlos. Sin embargo, hay muchas personas con trastorno de ansiedad que han aprendido a sobrellevar la vida con algunos métodos, pero caemos en otros aspectos que son un tanto negativos, por lo cual hay que ser muy categórico. Si no está científicamente comprobado, no acceda a un tratamiento, porque hay muchísimos comerciales y personas que en redes sociales venden tratamientos, muchos incluso a partir de algunas sustancias relacionadas con los cannabinoides o demás, que le ofrecen a la persona un remedio casi mágico para dejar de preocuparse y de vivir con ansiedad. Y esto es lo más cercano a una negligencia y a un autoengaño. No se puede combatir este tipo de condiciones con situaciones que van a hacerlo desde el sentido metafórico, anestesiar el problema. Necesitamos que esos problemas tengan, por supuesto, una solución y tengan una situación que nos lleve a, ¿me explicó? O sea, no solamente a quitar el síntoma, no solamente a que el síntoma se elimine, sino también a tener una regulación total de lo que está pasando en nuestra vida. Otras de las recomendaciones que van pegadas al tratamiento y que los terapeutas no solo sugerimos, sino también trabajamos, tiene que ver mucho con la activación física del paciente, el desarrollo de una rutina que le permita una activación en los días de su semana, el ejercicio que está comprobado que sirve como una liberación de toxinas y que mejora el estado de ánimo y el contacto con la naturaleza y el contacto, las caminatas, el trote, permiten que haya una mejor recepción de oxigenación y por lo tanto un mejor funcionamiento a nivel cerebral y cognitivo. El mejorar la calidad del sueño, el dejar hábitos como el desvelo, dejar hábitos como la nicotina o el alcohol que en lugar de sumar me restan en este tipo de situaciones, como las drogas recreativas también, que perjudican y muchas veces entorpecen el desarrollo de un buen tratamiento. Las técnicas de relajación son una excelente alternativa, pero también es importante que sean asignadas por un terapeuta y no necesariamente por alguien que les dice en las redes sociales o en el TikTok o en este tipo de espacios lo que tienen que hacer. Por eso en este tipo de programas jamás tocamos técnicas en específicas porque a algunas personas le pueden servir y a otras no. Siempre lo recomendable es, familia, que usted vaya con su terapeuta de confianza, que usted escuche a alguna persona y si le gusta su trabajo, búsquelo profesionalmente, pague los honorarios de esa persona y reciba un tratamiento adecuado para que no sea esta una situación que al rato genere problemas, que genere una situación adversa hacia su estado de salud. Es muy importante tener en cuenta
esos elementos, no perderlos de vista y sobre todo que tengamos en claro un elemento. El trastorno de ansiedad generalizada tiene un acompañamiento, se puede tratar, hay diversas alternativas. No es el fin del mundo. Las personas con ansiedad no están jugando, no se están haciendo, no lo hacen para llamar la atención, no quieren muchas veces controlarte la vida. Es a veces su proceso de ansiedad, sus pensamientos, las situaciones internas que viven que les llevan a hacer de una manera y que les llevan a buscar la compensación de ciertas formas y que sobre todo les llevan a tener estilo de vida que para ellos no son sanos y que muchas veces al no ser sano para ellos complican en muchas situaciones otros procesos ajenos. Pero como lo hemos hablado en programas anteriores y tenemos un programa que si usted quiere escuchar, dése la oportunidad, que es Mi pareja tiene depresión y o ansiedad. ¿Qué puedo hacer? Ahí damos diversos elementos para que sepamos cómo manejar ese tipo de condiciones o qué pasa cuando mi familiar tiene trastorno obsesivo compulsivo, qué alternativas debo conocer, qué situaciones debo tener a la mano, cuál es la información básica que debo tener. Entonces, si usted se identificó con alguno de los síntomas o identificó que uno de sus familiares tiene alguno de estos síntomas, es importante que asista a un terapeuta calificado y que pueda diagnosticarle precisamente lo que hablamos hoy, o que se trate de otra condición, o que simplemente le diga que todo está bien y que las cosas solamente necesitan regularse, pero tiene que ser en contacto directo con el especialista, con alguien calificado, con alguien con experiencia que pueda asesorarle de manera oportuna. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias en verdad porque nos regalaron unos minutos de su tarde. Muchas gracias a cada una de las personas que estuvo hoy. Recuerde que puede hacer preguntas, recuerde que siempre nos puede mandar un mensaje y decirnos qué dudas surgieron a partir de lo que hablamos el día de hoy, qué cosas incluso ustedes sugiere que se deben de comentar y por qué no también aquellos aspectos que les gustaría a ustedes sugerir para que continúen estos elementos. Así que muchas gracias de verdad por darse la oportunidad. Recuerde que si usted quiere una cita presencial en Tuxtla Gutiérrez, puede escribirnos al 961 652 4518 o mandarnos un mensaje en las redes sociales. Aparecemos como psicólogo Gregorio Camacho. O si usted quiere una cita de forma virtual en el lugar donde usted se encuentra, de igual manera puede escribirnos en las redes sociales o enviarnos un mensaje y con mucho gusto nosotros nos comunicamos con usted para darle todas las bases de cómo son los procedimientos súper sencillos para hacer una sesión en línea. ¿Les gustó este tema? Espero que sí. A mí me dio mucho gusto estar con ustedes. Fue un gusto haber interactuado en esta tarde, en este 26 de julio del 2023. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que se dieron la oportunidad y nos vemos el siguiente miércoles en punto de las 6 de la tarde aquí en Ultimatum MX. Recuerde que todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde transmitimos completamente en vivo. Gracias a todos, gracias por la oportunidad, que les vaya de lo mejor, disfruten sus vacaciones y nos vemos la siguiente semana en esta misma plataforma. Un abrazo a todos, muchas gracias.